Para la mayoría de las personas, el espacio parece un lugar lejano e inaccesible, pero a veces se pueden encontrar fragmentos de él en nuestro propio planeta. En este video, te invito a conocer los objetos más misteriosos de origen extraterrestre. Disfruta de la visualización. Pumapunku es un complejo ritual megalítico, ubicado a más de 4.000 metros de altura en Bolivia. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que Pumapunku fue construido en los 600 de nuestra era por el pueblo aymara. Sin embargo, recientes investigaciones utilizando análisis de radiocarbono mostraron que algunos elementos del complejo datan de 1500 años antes de nuestra era. Si la construcción del complejo realmente comenzó hace más de 3500 años, este hallazgo podría considerarse una sensación en arqueología. En el estudio de las ruinas del complejo, los científicos lograron determinar cómo lucía Pumapunku en la antigüedad. Representaba un grupo de edificaciones en una colina, rodeada de mampostería. Para la construcción se utilizaron dos tipos de piedras, arenisca roja y andesita. Mientras que la arenisca se traía de una cantera ubicada a 10 kilómetros del sitio de construcción, la andesita tenía que ser transportada desde una distancia de aproximadamente 90 kilómetros. Por supuesto, en aquel entonces no existía maquinaria para estos fines, por lo que sigue siendo un misterio cómo la gente lograba mover piedras de varios cientos de toneladas a tales distancias. También es sorprendente que todas las piedras fueran procesadas de manera especial para que pudieran ser ensambladas sin usar mortero. Y nuevamente, los antiguos constructores lograron esta tarea sin las herramientas que tenemos hoy en día. Es difícil creer que los antiguos humanos pudieran construir tal complejo manualmente, por lo que tales estructuras a menudo se asocian con civilizaciones extraterrestres. Quizás la atracción más famosa de la isla de Pascua son las estatuas moais. Los moais son grandes estatuas monolíticas que representan a seres humanos. Actualmente se cuentan 887 moais en la isla. Los historiadores creen que los moais fueron creados por los aborígenes Rapa Nui entre los años 1200 y 1500 de nuestra era. El primero en describir estas estatuas fue el famoso explorador James Cook. La mayoría de los moais están hechos de basalto andesítico, que se extraía de la cantera del volcán Rano Raraku. En promedio, la altura de estas estatuas es de 3 a 5 metros, y su peso no supera las 5 toneladas. La más grande de ellas tiene una altura de poco menos de 10 metros. Hasta el día de hoy, el verdadero propósito de estas estatuas permanece desconocido. Los lugareños creen que estos gigantes de piedra fueron construidos por líderes y que en ellos reside el poder de sus antepasados, que ayuda a mantener la isla fragante y fértil. Sin embargo, los detalles de la leyenda varían entre los lugareños. También permanece un misterio cómo se transportaban tales enormes piedras a los lugares de construcción. Los científicos suponen que se utilizaron herramientas primitivas que permitían levantar rocas de gran peso, así como animales. En 1912, el bibliófilo estadounidense Wilfrid Voynich compró a monjes italianos un asombroso manuscrito. Contenía texto escrito en un lenguaje desconocido, así como muchas ilustraciones. El manuscrito Voynich consta de 248 páginas de 22,5 por 16 centímetros y se divide en varias secciones: botánica, astronómica, biológica, astrológica, farmacéutica y de recetas. Cada entrada está acompañada de una ilustración. Sin embargo, los dibujos representan objetos que no existen en la Tierra. Por ejemplo, la sección farmacéutica contiene ilustraciones de plantas medicinales desconocidas y la sección astronómica, de planetas desconocidos para la ciencia. El autor del libro también sigue siendo desconocido. Sin embargo, en 2009, los científicos lograron determinar que el manuscrito fue escrito en el siglo XIV. Durante mucho tiempo, los especialistas intentaron descifrar el texto del manuscrito, pero hasta el día de hoy, nadie ha tenido éxito. Por esta razón, el manuscrito Voynich está asociado con civilizaciones extraterrestres. Tal vez narra la vida en un planeta desconocido, pero todas estas hipótesis carecen de evidencia.
Ahora entiendes por qué el manuscrito Voynich es considerado uno de los manuscritos más misteriosos del mundo. En 1974, un grupo de trabajadores encontró en el fondo del río Mures, en Rumania, restos antiguos de mastodontes que vivieron en nuestro planeta hace más de 11.000 años. Entre los huesos también se encontraba un objeto inusual. La gente no entendía qué era y decidió entregar su hallazgo al Instituto de Cluj-Napoca. Los científicos se interesaron por el extraño objeto y comenzaron a investigarlo. Inicialmente, los expertos realizaron mediciones del objeto, que llamaron la cuña de Ayud. Su longitud era de 20,2 centímetros, la anchura de 12,5 centímetros y la altura de 7 centímetros. Luego, los científicos procedieron a estudiar la composición del objeto. La cuña estaba hecha de una aleación muy compleja que incluía alrededor de 12 elementos diferentes, pero la mayor parte de la aleación consistía en aluminio. El grosor de la capa de óxido que cubría la cuña era de 1 milímetro. Esto llevó a los científicos a suponer que la edad del misterioso objeto era de al menos 300 años. Pero, ¿cómo es posible si el aluminio fue obtenido por el físico danés Hans Ørsted en 1825? Además, la cuña se encontró junto a los antiguos restos de mastodontes, lo que sugiere que su edad podría ser de miles de años. Naturalmente, tal objeto inusual despertó el interés de los ufólogos. Supusieron que la cuña era un objeto de origen extraterrestre. Sorprendentemente, esta hipótesis fue aceptada por ingenieros aeroespaciales de renombre, quienes confirmaron que el objeto podría ser el soporte del tren de aterrizaje de una nave espacial. La cuña de aluminio de Ayud a veces también se llama un artefacto fuera de lugar, ya que los científicos todavía no pueden determinar con precisión su edad y propósito. El incidente de Roswell es una de las historias más famosas relacionadas con los ovnis. En la noche del 4 de julio de 1947, Vivian McBrazel, un granjero de la ciudad estadounidense de Roswell en Nuevo México, escuchó sonidos extraños afuera, similares a truenos, y notó un destello brillante. Pensó que era una tormenta y se fue a dormir tranquilamente. Por la mañana, fue a buscar a sus ovejas y descubrió en el campo restos de origen desconocido. Al principio pensó que pertenecían a algún tipo de aeronave, ya que cerca de su granja se encontraba un polígono de la Fuerza Aérea, y ya había encontrado tales restos antes. Pero al examinar su hallazgo, se dio cuenta de que había encontrado algo extraño. Por lo tanto, decidió informar al sheriff local, quien a su vez informó a los militares. El coronel de la Fuerza Aérea, William Blanchard, llegó al lugar del incidente. Después de examinar el objeto sospechoso, declaró que los restos pertenecían a uno de los discos voladores que había sido avistado por la base de la Fuerza Aérea. Esto parecía ser una confirmación directa de la existencia de naves espaciales extraterrestres. Sin embargo, al día siguiente del anuncio de Blanchard, el general Roger Mason Ramey se interesó en los restos. Después de un examen personal del objeto, volvió a publicar su declaración en los periódicos locales, pero esta vez refutó completamente el mensaje de Blanchard. Según él, lo que se estrelló cerca de la ciudad de Roswell fue un globo meteorológico. Esta explicación de los eventos generó mucha controversia. Es extraño que inicialmente Blanchard informara sobre los discos voladores de origen desconocido observados, y luego, como si intentara corregir el error del coronel, el general Ramey tranquilizó al público con su declaración. Los ufólogos aún consideran que este incidente no solo es una prueba de la existencia de extraterrestres, sino también de que las autoridades nos ocultan cuidadosamente este hecho. El antiguo Egipto se considera una de las principales civilizaciones relacionadas con razas extraterrestres. Y si todavía dudas de ello, aquí tienes otra prueba de este hecho. En 1922, cerca de la ciudad egipcia de Luxor, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del famoso faraón egipcio Tutankamón. Al entrar en la tumba, Carter encontró un sarcófago con la momia del gobernante, así como muchos tesoros, entre los cuales había un daga inusual.
A pesar de su edad de más de 3.300 años, la daga estaba perfectamente conservada. Tenía un mango dorado con ornamentación y una decoración única, difícil de asociar con la época del mundo antiguo. Durante mucho tiempo, la daga fue objeto de estudio por parte de los científicos. En 2016, los especialistas pudieron estudiar la composición química del arma utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Los resultados de esta investigación mostraron que la daga estaba hecha de un material de origen extraterrestre. Los científicos creen que el arma fue fabricada utilizando un meteorito. Si Tutankamón sabía que la hoja de su daga tenía un origen extraterrestre, es desconocido. Pero es posible que en los tiempos de su reinado, la gente ya conociera sobre los objetos espaciales que periódicamente caen a la Tierra. La compañía sueca Ocean X, especializada en la búsqueda de tesoros marinos, en junio de 2011, estaba trabajando en la búsqueda de un barco hundido en el Golfo de Botnia del Mar Báltico. Sin embargo, en lugar de un barco, a una profundidad de 87 metros, descubrieron un objeto muy extraño. Con la ayuda de sonar, obtuvieron una imagen borrosa que mostraba un objeto redondo con un diámetro de alrededor de 60 metros. Fue llamado la anomalía del Báltico. El objeto en la fotografía no se parecía a ninguna formación natural. Tenía una forma geométrica regular y varios salientes lisos. La anomalía del Báltico recordaba mucho a una nave espacial. Además, cerca del objeto, se observaba una franja de 300 metros que parecía ser el rastro de un aterrizaje. Sin duda, la anomalía del Báltico se convirtió en un descubrimiento muy discutido. Hubo muchas hipótesis sobre qué podría ser. Entre ellas estaban las especulaciones sobre una nave extraterrestre, un submarino secreto e incluso las ruinas de la Atlántida. Los científicos se mostraron escépticos ante todas estas versiones. Están convencidos de que la anomalía del Báltico fue formada por roca basáltica, que se movió junto con un glaciar, y cuando se derritió, quedó en el fondo del Golfo de Botnia. Los dogu son pequeñas figuras de arcilla que representan a personas y animales. Fueron creadas durante el periodo Yomon. El periodo Yomon en Japón duró desde el año 13.000 hasta el 300 antes de nuestra era. Los arqueólogos han estado encontrando dogu en varias partes de Japón desde hace mucho tiempo. En total, se han encontrado alrededor de 15.000 de estas estatuillas. Las más antiguas fueron fabricadas hace unos 10.000 años. Pero, ¿qué tiene de sorprendente estas figurillas de arcilla? El punto es que, a pesar de su prevalencia, los científicos todavía no saben quién exactamente los fabricó y para qué se destinaban. Los científicos creen que estas estatuillas se hacían como amuletos para los niños. La mayoría de los dogu tienen un cuerpo femenino, con caderas redondeadas y una cintura delgada. Algunos dogu representan mujeres embarazadas. Entre estas estatuillas hay ejemplares con una apariencia bastante extraña, cabezas grandes y ojos enormes. Los ufólogos sugieren que la cultura de fabricación de estas estatuillas surgió después de que los antiguos humanos entraron en contacto con civilizaciones extraterrestres que les enseñaron el arte de trabajar con arcilla. Como puedes ver, el propósito de los dogu es muy controvertido, por lo que continúan siendo uno de los artefactos más misteriosos de la antigüedad. La noche del 15 de agosto de 1977, el Dr. Jerry Ehman estaba terminando su trabajo en el radiotelescopio Big Ear, ubicado en el estado de Ohio. Sin embargo, notó que el telescopio había captado una fuerte señal de radio cósmica de banda estrecha. La señal era increíblemente poderosa y duró 72 segundos. Al mirar la impresión del telescopio, Ehman se sorprendió mucho. Circuló los símbolos de la señal y escribió la palabra "wow" al lado. Así es como la señal de radio obtuvo su nombre inusual. Más tarde se aclaró que la señal captada provenía de la región de la constelación de Sagitario. Los científicos esperaron su repetición durante mucho tiempo, pero hasta la fecha no ha vuelto a ocurrir. Los teóricos de la conspiración declararon que Ehman había captado una señal de civilizaciones extraterrestres. Por un lado, nada similar se había observado en astronomía, pero por otro lado, la probabilidad de que proviniera de extraterrestres es extremadamente baja. Los científicos explican
que para transmitir una señal de radio tan potente a tal distancia, se necesitaría un transmisor de más de 2 gigavatios. Por ejemplo, la potencia del sistema HAARP es de 3,6 megavatios. Hasta la fecha, la versión oficial sostiene que la señal WOW provino de las nubes de hidrógeno de 2 cometas en la frecuencia de 1420 megahercios. Oumuamua es el primer objeto interestelar observado atravesando el sistema solar. Fue descubierto el 19 de octubre de 2017 por el astrónomo canadiense Robert Weryk, basado en datos del telescopio hawaiano Pan-STARRS. Inicialmente, el objeto fue identificado como una cometa, pero luego fue reclasificado como un asteroide. Sin embargo, esta definición planteó muchas preguntas, ya que Oumuamua no tenía las características y propiedades típicas de los asteroides. A diferencia de otros asteroides, Oumuamua tenía una forma muy alargada, similar a un cigarro. Su longitud era de unos 400 metros y su ancho de 40 metros. Además, durante su movimiento, cambió su brillo varias veces, lo cual no es típico de los asteroides. La trayectoria de movimiento de Oumuamua también difería de otros objetos cósmicos observados. Los astrónomos notaron que se movía no en una trayectoria balística, sino en una hiperbólica. Cada 7 horas terrestres, este objeto giraba alrededor de su eje. Pero lo más interesante es que Oumuamua constantemente cambiaba la velocidad de su movimiento. A veces se desaceleraba, a veces se aceleraba como si estuviera equipado con un motor de reacción, y a veces se quedaba estacionario en un solo lugar. Por supuesto, tales propiedades de un objeto cósmico eran extrañas. Los ufólogos sugirieron que Oumuamua podría ser una nave espacial extraterrestre, pero los científicos refutan completamente esta teoría. Las piedras Dropa son un objeto misterioso que prueba la existencia de la raza extraterrestre Dropa. Sin embargo, los escépticos están convencidos de que toda la historia relacionada con ellas fue otra falsificación. Se cree que durante la exploración de cuevas en las montañas Bayankara-Ula, en 1938, los arqueólogos bajo la dirección del profesor de la Universidad de Pekín Chi-Pu Tei descubrieron un antiguo sitio de enterramiento. Allí se encontró una gran cantidad de esqueletos humanoides, así como 716 extraños discos con un agujero en el centro. Se estimó que su edad era de 12.000 años. Estos discos también tenían jeroglíficos desconocidos, cuya descifrado fue emprendido varios años después del descubrimiento arqueológico por el profesor de la Universidad de Pekín, Tsum Nui. Según él, los jeroglíficos narraban la historia de una antigua civilización extraterrestre llamada Dropa. Estos seres llegaron a nuestro planeta accidentalmente, después de que su nave espacial se estrellara. No estaban en contra de hacerse amigos de los humanos, pero los locales no lo querían y comenzaron a matar a los Dropa. Esta historia conmocionó al público. Sin embargo, la existencia de las piedras Dropa fue cuestionada. Se creía que habían sido almacenadas en la Universidad de Pekín durante mucho tiempo, pero cuando los científicos pidieron verlas, los discos desaparecieron repentinamente. Además, nunca existieron empleados de la universidad llamados Chi-Pu Tei y Tsum Nui. Por lo tanto, las piedras Dropa son reconocidas solo como una falsificación. En los años 30, en una de las cuevas mexicanas, una joven estadounidense descubrió 2 cráneos. Uno de ellos tenía una forma extrañamente redondeada. La chica se llevó su hallazgo a EEUU y decidió no contarle a nadie sobre él. En 1998, los 2 cráneos cayeron en manos de la partera Melanie Young. Ella se interesó por la forma inusual de uno de ellos y se lo entregó al investigador de fenómenos anómalos y escritor Lloyd Pye. Pye, después de examinar el cráneo, concluyó que los restos pertenecían a un híbrido humano extraterrestre. Según su teoría, este niño nació de una mujer humana y un extraterrestre. Pye organizó un proyecto llamado El Niño Estrella, cuyo objetivo era investigar el cráneo. Dentro del proyecto se estableció que el cráneo data del siglo XII de nuestra era. Pertenecía a un niño que murió a la edad de 4 a 5 años.
Parece que no hay nada inusual en esto, pero la estructura del cráneo seguía sorprendiendo. Paye dedicó muchos años al estudio del niño estrella. Nunca dejó de afirmar que el cráneo pertenecía a un mutante. El escritor cuestionaba cualquier refutación de su teoría, incluso los análisis de ADN que confirmaban que el niño era un humano común, pero con una gran cantidad de enfermedades genéticas que afectaron la deformación de su cráneo. El cráneo del niño estrella provocó muchos debates. Algunas personas siguen creyendo que los científicos están ocultando el verdadero origen de este niño. En los interminables campos de nieve y hielo de la Antártida, se esconden muchos objetos interesantes y misteriosos. Por esta razón, los científicos se embarcan regularmente en expediciones al reino del permafrost perpetuo. En 1984, en las montañas Allan Hills, los investigadores descubrieron un meteorito que pesaba poco menos de 2 kilogramos. Los científicos creen que es uno de los 34 meteoritos marcianos encontrados en la Tierra. Probablemente se desprendió de la superficie de Marte después de un choque del planeta con un gran cuerpo celestial hace más de 4.000 millones de años. Durante mucho más tiempo, permaneció en Marte, pero hace unos 15 millones de años llegó al espacio, y luego, hace 13.000 años, cayó a la Tierra. Esta suposición se basó en los resultados de numerosos estudios del meteorito, incluidos varios métodos de datación. En 1996, los científicos de la NASA compartieron noticias impactantes sobre los resultados del estudio del meteorito. Al escanear su estructura con un microscopio electrónico de barrido, encontraron fósiles que se asemejaban a los rastros de las llamadas bacterias magnetotácticas. Este descubrimiento significaba que en Marte había o hay vida. Sin embargo, los científicos también sugirieron que los fósiles podrían haber surgido después de que el meteorito llegara a la Tierra. En 1996, en las inmediaciones de la montaña Baigong en China, los científicos descubrieron un hallazgo extraño que se asemejaba a tubos metálicos, con diámetros que iban desde los 2 hasta los 40 centímetros. Estos tubos emergían de la roca y se asemejaban a un sistema de tuberías. Naturalmente, este extraño objeto interesó a los científicos y comenzaron a investigarlo. Tras varios métodos de datación, los especialistas lograron determinar que la edad de los tubos era de aproximadamente 5.000 años. El análisis químico del hallazgo reveló que este objeto estaba compuesto principalmente por óxido de hierro con una alta inclusión de dióxido de silicio y óxido de calcio. Sin embargo, cómo se pudieron fabricar tubos de 5.000 años de antigüedad a partir de hierro seguía siendo un misterio. La información sobre las investigaciones de los tubos de Baigong estuvo clasificada durante 6 años. Pero tan pronto como los científicos hablaron sobre este hallazgo, aparecieron informes en los medios de comunicación sobre la participación de seres extraterrestres en la construcción de los tubos. Sorprendentemente, las autoridades locales aprovecharon esta situación y comenzaron a atraer turistas a los lugares de descubrimiento de objetos extraterrestres. Años después, con la ayuda de modernos instrumentos científicos, se estableció que los tubos de Baigong no tenían ninguna relación con los extraterrestres. Resulta que en este lugar, hace miles de años, crecían árboles. Con el tiempo, quedaron sepultados por sedimentos. El agua enriquecida con hierro se filtraba en los espacios entre los árboles y la roca. Como resultado de este proceso, se formó una coraza de hierro. Miles de años después, los árboles ya no estaban, pero esta coraza continuó existiendo dentro de la roca. Los tubos de Baigong son un claro ejemplo de lo impredecible y sorprendente que puede ser la naturaleza en nuestro planeta. La historia del satélite artificial de la Tierra conocido como el Caballero Negro comenzó ya a finales del siglo XIX. En 1899, durante sus experimentos en Colorado Springs, el famoso físico e inventor Nikola Tesla notó una extraña señal de radio proveniente del espacio lejano. Entonces, Tesla pensó que había sido enviada por extraterrestres.
Cabe mencionar que este científico creía en la existencia de civilizaciones extraterrestres. Tesla no fue la única persona que logró captar señales extrañas. En 1928, Jürgen Hals se dedicaba a la transmisión de señales de radio desde su casa. Un día, notó que las señales de radio regresaban. 50 años después, este fenómeno inusual interesó al escocés Duncan Lunnan. Supuso que la fuente de las señales podría ser un objeto desconocido orbitando la Tierra, cuya antigüedad era de alrededor de 13.000 años. En 1998, durante la misión STS-88 del transbordador Endeavour, se obtuvieron imágenes de un objeto no identificado que se encontraba en órbita terrestre. Tras esta noticia, los ufólogos sugirieron que en la fotografía estaba el Caballero Negro. Sin embargo, los científicos informaron que este objeto era una manta térmica espacial y no un satélite artificial enviado por extraterrestres para espiar a los humanos. En 1974, en el terreno de la familia Betts, ubicado en la isla Fort George, estado de Florida, ocurrió un gran incendio. Después de extinguir el fuego, los Betts encontraron una extraña esfera metálica que recordaba a una bola de cañón. La esfera tenía una superficie perfectamente lisa y redonda. Su diámetro era de poco más de 20 centímetros y pesaba 10 kilogramos. Los Betts decidieron llevarse su hallazgo a casa. Unos días después, la familia notó fenómenos extraños que ocurrían con la esfera. Este objeto reaccionaba al sonido. Cuando los niños tocaban la guitarra o el piano, la esfera emitía un zumbido desagradable y vibraba. Además, cuando rodaban la esfera por el suelo, podía cambiar la dirección de su movimiento a la opuesta. La mayor actividad anómala del objeto se observaba durante el clima soleado. La noticia sobre el extraño hallazgo llegó rápidamente a los medios de comunicación. Entonces, la esfera comenzó a asociarse con civilizaciones extraterrestres. Los científicos también estaban interesados en estudiar este fenómeno, pero los esposos Betts se negaban categóricamente a permitir manipulaciones con su propiedad. Sin embargo, más tarde accedieron a entregar la esfera para su investigación a especialistas de la base naval en Jacksonville. Mediante rayos X, se pudo establecer que el objeto era una esfera hueca con un contenido desconocido en su interior. La esfera estaba hecha de acero inoxidable y su construcción estaba muy bien equilibrada. No se detectaron radiaciones del objeto, pero podía resonar, lo que explicaba las extrañas vibraciones y zumbidos. Al final, los científicos concluyeron que la esfera fue creada en la Tierra, pero cuándo y quién la fabricó seguía siendo un misterio. A principios del siglo XX, en la parte sur de Irak, los arqueólogos descubrieron estatuillas de arcilla inusuales. Las figurillas representaban a mujeres con cuerpos delgados y cabezas alargadas hacia arriba. Las caras de las estatuillas eran muy extrañas, angostas pero con ojos enormes, y una nariz que se conectaba con la boca sin labios. Estas caras estaban lejos de ser humanas y recordaban a las de los reptiles. Algunas estatuillas representaban a mujeres amamantando que sostenían en sus brazos a bebés con las mismas cabezas alargadas y características faciales inusuales. Todas las figurillas de hombres también tenían una apariencia extraña y representaban la misma pose con los brazos cruzados sobre el pecho. Los científicos lograron determinar que las estatuillas fueron hechas hace más de 7.000 años. Según ellos, las figurillas representaban a diversas deidades en las que creían los antiguos habitantes de Mesopotamia. Sin embargo, los ufólogos encontraron cierta similitud de estos artefactos con la raza extraterrestre de los reptiloides y afirmaron que los antiguos humanos tuvieron contacto con estos alienígenas y los consideraban dioses. La ciencia refuta esta teoría, ya que la civilización sumeria posterior representaba a la diosa Namu de manera similar. Probablemente, en aquellos tiempos, los habitantes de la antigua ciudad de Ur imaginaban a los dioses como tales seres humanos inusuales. La fuente magna, también conocida como la piedra roseta americana, es un gran recipiente cerámico decorado con dibujos e inscripciones en 2 idiomas desconocidos. Hasta el día de hoy, este cuenco sigue siendo objeto de debate entre científicos y ufólogos.
ya que su origen es desconocido y el texto que lo adorna no se ha podido descifrar. Se cree que el recipiente fue descubierto en las cercanías del complejo ritual megalítico boliviano de Puma Punku en los años 50 por un local llamado Maximiliano. Él pensó que era un recipiente común que alguien había desechado y lo usó para alimentar a los cerdos. En los años 60, la cuenca llegó a manos del pastor Manón y luego fue transferida a la propiedad del municipio de La Paz. Durante mucho tiempo, este artefacto no despertó ningún interés, pero en los años 2000, dos investigadores bolivianos, Bernardo Biavaski y Freddy Arce, comenzaron a estudiarlo. Ellos sugirieron que el texto en el cuenco podría ser descifrado y por ello buscaron la ayuda del partidario del revisionismo histórico afrocéntrico, el Dr. Clyde Winters. Después de estudiar el texto, Winters sugirió que estaba escrito en idioma sumerio. Sin embargo, los lingüistas especializados en este antiguo idioma refutaron la hipótesis de Winters, dejando el texto sin descifrar. Actualmente, el cuenco se conserva en el Museo de Metales Preciosos en La Paz, pero el misterio de su origen y propósito aún no ha sido revelado. En las afueras de la antigua ciudad de Cusco, en Perú, a una altura de aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la fortaleza de Sacsayhuamán. Este monumento arqueológico es famoso por sus paredes en zigzag de más de 300 metros de longitud. Oficialmente se considera que la construcción de la fortaleza duró desde 1438 hasta 1508 de nuestra era. Más de 30.000 personas participaron en su construcción. La fortaleza fue construida por los incas para proteger su capital de los invasores. Sin embargo, algunos historiadores creen que Sacsayhuamán fue construida mucho antes, y posiblemente no por los incas, sino por otras civilizaciones. Las paredes de la fortaleza están hechas de gigantescas piedras. El peso de las más grandes se estima en 350 toneladas. Imagina lo difícil que fue transportar estos bloques desde la cantera y luego apilarlos uno encima del otro. Además, las piedras están dispuestas en un mampuesto poligonal sin mortero con precisión perfecta. Ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre dos piedras. Esta estructura impresiona por su unicidad. Es difícil creer que la gente que vivía en el siglo XV pudiera construir una fortaleza de gigantescas piedras sin usar técnicas especiales en solo 70 años. Esta fotografía fue tomada por un pasajero de un avión que viajaba de EEU a Nueva Zelanda en 2015. Hay que admitir, el objeto en la imagen se ve muy extraño. Podría ser confundido con una nube, pero su forma no es típica para las nubes. Más bien, esta anomalía se asemeja a una medusa gigante. Pero las medusas no vuelan en el cielo. Sorprendentemente, el autor de la fotografía no fue la única persona que vio este objeto no identificado. Otros pasajeros también se sorprendieron al verlo desde sus ventanillas. Todos estos individuos intentaron fotografiarlo, pero sus cámaras y teléfonos dejaron de funcionar, como si algunas fuerzas desconocidas lo impidieran. Solo al autor de la foto, de alguna manera milagrosa, le fue posible capturar esta anomalía. ¿Pero qué era? Desafortunadamente, nadie puede responder a esta pregunta. En 1974, dos astrónomos puertorriqueños, Carl Sagan y Frank Drake, decidieron enviar al espacio una señal de radio con un mensaje cifrado. Como destinatario se eligió la constelación de Hércules. La señal de radio contenía en sí misma 1.679 cifras. Su duración total era de 169 segundos. En su señal, los científicos colocaron información sobre los elementos bioquímicos de la Tierra, datos sobre la estructura del ADN humano, así como los parámetros estadísticos promedio de la altura y el peso de los terrícolas. Para descifrar este mensaje, los extraterrestres necesitarían colocar las cifras en una secuencia específica. Desde entonces han pasado ya 40 años. Sin embargo, no ha habido respuesta a la señal de radio. Quizás los científicos se equivocaron y en la constelación de Hércules no hay ningún planeta habitable. O tal vez los extraterrestres recibieron la señal, pero no entendieron qué significa. Y con esto concluyo. Si te ha gustado este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campanita.
Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.